Hemos dicho segunda de Pedro 3:15. 3, del 15 al 18. Un hermano que lo lea ahí con voz de potencia. Y tenés entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Como he dicho que lo vamos a empezar por detrás, ¿a dónde me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo siguiente. Esto que la Biblia enseña, ¿vale? La persona que Dios usa es el apóstol Pablo, para que nos entendamos, ¿vale? Hubieron muchos apóstoles, pero Dios usa a Pablo, ¿vale? Entonces, si malinterpretamos a Pablo, lo que Pablo dijo lo podemos distorsionar. ¿Y por qué he empezado por detrás usando una escritura que habla precisamente del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pedro, que anduvo, comió, durmió, hizo muchas cosas con Jesús, ¿vale? Cuando resucitó y todo entró en ese nuevo orden que Dios ya había establecido y prescrito desde el principio, cuando va el derramamiento de sangre, Jesucristo resucita y viene el Espíritu Santo y empieza la movida, ¿vale? Los que habían andado con Cristo en carne, que tenían todavía mucha levadura también del judaísmo, no eran capaces de entender a qué dimensión esto iba a ser situado. Por eso luego tiene que aparecer en la escena Pablo. Y esto que estamos leyendo nosotros es una epístola que la escribe el apóstol Pedro, ustedes lo sabéis. Pero Pedro, para que ustedes entendáis, tuvo que acabar leyendo las epístolas de Pablo para entender el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. O sea, Pedro, el gran apóstol Pedro, que Dios lo usó poderosísimamente y que tenía sus errores como todos nosotros, ¿vale o no? No acababa de entender todavía esto porque es una revelación que Dios se la dio a Pablo. Y el Espíritu de Dios establece de que Pablo lo que Pablo ha recibido lo va a revelar a través de las epístolas de la Escritura. Entonces Pedro tuvo que empezar a leer a Pablo. Alábalo si puede ahora. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Pedro aquí? Está diciendo lo siguiente. Que tenemos que tener entendido, dice, versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice. En casi todas sus epístolas, en ella, hablando de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas, oye eso, oye lo que te dice ahora. Entre las epístolas de Pablo, el mismo apóstol Pedro dice que hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, si esto se le hizo difícil a Pedro, nosotros que no hemos andado humanamente con Cristo, ni estuvimos con Pablo, ni nada, pues también se nos hará difíciles. Pero si Pedro entendió todo esto por la revelación de la Escritura, entonces nosotros tenemos ahora mismo la misma opción y nivel del apóstol Pedro, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Escritura. Pero lo tenemos que hacer ¿cómo? Lo tenemos que hacer con cuidado. ¿Por qué? Porque Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Y ahí te explica algo. Acordaros que estamos empezándolo por detrás. Dice, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo voy a leer a Pablo, yo tengo que ser doctor en lo que estoy haciendo. Si todavía no he llegado a ese doctorado por el Espíritu, yo puedo leer a Pablo todo lo que quiera, pero me quedo callado. Porque en boca cerrada no entran moscas, decía mi abuela. Porque si voy a hablar y yo no soy constante y todavía no soy doctor, doctor significa que soy diestro en lo que estoy manejando. Todavía no, entonces yo me callo y espero que el Espíritu de Dios me dé más luz hasta que yo vea esto bien cuadrado y bien en su sitio. Porque si yo me doy la tarea de empezar una enseñanza y yo no soy doctor y tampoco he sido constante en la revelación del Espíritu, que tengo que... Mira, hay cosas que a mí me dice el Espíritu aquí, una cosa, y no me dice más nada. Y digo, bueno, ha puesto tú la pieza ahí. Y lo demás, y yo me callo. Y sigo andando. Y 3 semanas más para adelante me viene otra vez a este tema y me hace play y me mete otra pieza. Y sigo caminando y me meto otra pieza hasta que me deja el puzzle completo. Y tengo que desarrollar una paciencia que no tenía
¿Para que qué? Para volverme en alguien constante en la espera del trato de Dios y del trabajo. Los indoctos quieren sacar una conclusión ya. Porque he leído, porque he estudiado y porque No, esto es por revelación, amigo. Amén. Amado hermano. La revelación es algo gradual y tiene un proceso, como la fotosíntesis. Tú te vas con la cámara así, entra el rayito de luz por el hueco de la cámara o por la cajita que por ahí cuando éramos chicos pintamos de negro por dentro y ya tiene la foto ahí. Pero ahora el espíritu te la tiene que revelar. Te tiene que sacar algo que se ha cogido en lo oculto, en el corazón de Dios, lo tiene que traer y te lo tiene que expandir para que tú lo veas. Cuando tú ya lo tienes claro, entonces tú ahora eres el proyector que expandes la imagen de Cristo. Cuando Cristo vino me dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y ahora qué es la iglesia? La iglesia es la imagen del Cristo resucitado, invisible para el mundo. ¿Entendéis esto? Entonces estamos empezando por detrás. ¿Por qué? Porque si no hemos entendido bien al apóstol Pablo, sobre todo en algunas cosas difíciles de entender, vamos a expresar mal el plan y el diseño de Dios. ¿Comprendéis? Pedro tuvo que leer a Pablo. Acuérdate que no se te olvide. Si una persona se pone a enseñar de parte de Dios las cosas que Pablo dijo y no ha sido constante y no ha sido docto, ¿sabe qué es lo que ha hecho? Ha torcido la escritura, dice ahí. Así es. Y cuando ha torcido la escritura, él se pierde y los que le oigan también. Porque dice que la tuercen para su propia perdición. Ahora, cuando tú ya me oyes hablar estas cosas en este tono, tú dices, bueno, aquí la cosa tiene ya un carácter serio. Es que esto es serio. No es que yo cojo 4 versículos, los meto aquí como un quiriga así, y los tiro. Y hacemos como en el Antiguo Testamento un urín y tumín. Y metemos a Jehová y lo echamos a suerte. Aquí la suerte ya ha sido echada. Aleluya. Y la echaron aquí y tenemos la victoria. Amén. Y tenemos que ahora desencajar, o sea, desengranar para poner cada cosa en su sitio, porque cuando la leche viene adulterada, viene todo torcido y no nos encaja nada. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a pedir que vayamos a 2 de Timoteo 1.5. Esto estoy empezando por atrás, ¿vale? Dando a entender que hay falsos maestros que no han sabido entender a Pablo. ¿Vale? Y no lo voy a apuntar aquí porque 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. ¿Ustedes tenéis prisa? No. Ninguna. Hasta los días no. Podemos durar aquí tranquilamente 1, 2, 3 horas de palabra. Amén. Siempre. Segunda de Timoteo es. Aquí hay alguien que dice, no. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. A Daniel lo metemos en un ayuno y entra en una unción poderosa. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Un hermano poderoso ahí que lea también ahora. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. ¿Y dice el 5? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. El mismo apóstol Pablo, que él no tiene, digamos, la encomienda directa de hablarle claro a Pedro en cuanto a estas cosas, que le habló en su día. Yo no sé si usted conoce la escritura, pero en Antioquía le dio un repasito, pero bueno, Pedro es Pedro y a Pedro lo llamó el Señor y tal y cual. Pero Pablo, que está formando a Timoteo, ahí le habla con toda confianza, eres mi discípulo directo. Yo cuando llegué allí a Iconio, creo que te llevé yo, en fin. Es un trato personal de como de padre a hijo, ¿no? Y le está diciendo, yo, mira cómo trata con el que está preparando. Dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjate tú a donde lo está llevando, como diciendo, te voy a poner aquí para que tú sepas dónde tú estás.
que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que esto que tú tienes que hacer lo haga, dice, que prediques la palabra, que enseñes a tiempo y fuera de tiempo, que reprenda, que redarguye y que exhorte con toda paciencia, ¿vale? Que eso es el problema que no tienen los indoctos, paciencia, ni los inconstantes, paciencia, dice, y con toda doctrina, que significa con autoridad y criterio para enseñar. Porque va a llegar el momento donde esto ya no lo van a soportar. ¿Por qué? Porque cuando el oído se aparta de la verdad, hermanos, se aparta del espíritu. El espíritu dice la Biblia que no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría todo lo que oyere y todo lo que habrá de venir y nos llevaría que a toda la verdad. Cuando se aparta el oído de la verdad, ¿a qué se desvía? Dice, a la fábula, a la concupiscencia y a las pasiones. Y dice, van a venir momentos donde se van a amontonar, solo que un montón hay de pastores, o de ministros, o de enseñadores, que van a administrar esta palabra, pero ya no conforme al trazado que a mí Dios me ha dado, Timoteo. La van a enseñar conforme a sus propias pasiones y concupiscencias. Pero tú le dices, tú eso no lo haces. Tú tienes que ser, como dice, sobrio. Cuando la pasión y la concupiscencia está mezclada en la enseñanza de la doctrina de los líderes, ese líder está ebrio por la propia concupiscencia y su propio pecado, que no ha sabido tratar con él a los ojos de Dios, crucificando su carne. Entonces esa enseñanza viene leudada. Estos pastores, estos ministros, estos líderes del último tiempo tienen como base sus pasiones. Sus pasiones. Y ahora, y sus pasiones es la base de su vida y su concupiscencia. Y ahora sobre esas pasiones, sobre su concupiscencia, meten la enseñanza de Dios. Por eso que si yo soy un líder de este tiempo, conforme a este orden, ¿vale? A mí me interesa enseñar y decir que Romanos 7 dice que la ley del pecado está en mis miembros y que yo no puedo dejar de pecar. Hombre, lo voy a enseñar, faltaría más. Si la base de mi vida son mis pasiones. ¿Entendéis? Si esta es la base mía como maestro, yo voy a enseñar eso. Y yo estoy torciendo la escritura, ajustándola a mi pecado. Que Dios nos libre a nosotros. Amén. Pero esto que yo estoy haciendo ahora no es que esto es un punto mío. Es que Pablo ya lo hizo con Timoteo. Le está diciendo, tú, escúchame, para acá. Delante de Dios y de Jesucristo te encarezco. Mírale la cara a los dos. Que hagas todo esto bien hecho. Este trabajo tú lo vas a hacer bien hecho. Si tiene que reprender, reprende. Si tiene que exhortar, exhorta. Si tiene que reñir, riñe y hazlo con toda paciencia. O sea, no es decir, no. Y con doctrina. Yo te voy a enseñar a ti esto, que tú aprendas bien el oficio, para que cuando te digan por allí o por aquí, como tú eres apto y estás preparado para contrarrestar a los que se oponen, ¿me entiendes o no? Pues, la Biblia dice que cuando Jesucristo empezó su ministerio, dice que la gente decía, este enseña como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. La gente percibía eso. Tenía autoridad y criterio sobre la escritura y hablaba con propiedad. Así fue Timoteo cuando se levantó, porque fue educado por Pablo. ¿Correcto? Amén. Estamos ahí. Gloria a Dios. Bueno, pues dicho esto, no vamos a extendernos. Que el Señor bendiga al hermano. No vamos a extendernos más porque me quiero meter ahora en esto, ¿vale? Pero dicho esto, yo creo que os ha quedado claro. Amén. Os ha quedado claro, ¿verdad? Y si me apuráis un poquito más me meto, pues no me metéis. Que sepáis que todos los maestros que están en este orden y ahí se mantengan enseñando la doctrina erradamente porque la someten a su concupiscencia, la Biblia dice que de la misma forma que los ángeles en la eternidad pasada que pecaron, porque los ángeles pecaron, yo no sé si ustedes lo sabéis, y abandonaron la dignidad de su morada, de la misma forma que aquellos, dice que yendo en pos de vicios contra naturaleza, porque no debían de haberlo hecho, porque su naturaleza era santa, de la misma forma que aquella gente, y los pone como ejemplo, dice que no fueron perdonados, dice de la misma forma, estos líderes tampoco van a ser perdonados. Que nos quede claro. Ahora estoy parafraseando porque si no nos tenemos que meter en segunda de Pedro, en Judas, y darle una vuelta a todo eso. Que os quede claro. Ahora, tú podrás tener tus luchas, hermano, yo puedo tener las mías. Tú tienes tus guerras y yo tengo las mías. Pero que ni tus luchas, ni tus guerras, ni las mías, ¿vale?, vayan a tomar dominio sobre la verdad de Dios. La verdad de Dios se queda firme como Cristo la enseñó y lo que el Espíritu Santo ha establecido.
Si yo no sé bregar con mi pecado, yo le digo a Dios, yo no sé bregar con mi pecado, ahí tiene el ministerio, tiene la palabra, pero conmigo no cuente. Si yo todavía esto no lo domino, pues yo no lo domino. Pero la verdad de Dios está vigente todavía hoy. Y si tenemos nueva criatura, somos nueva criatura. Tenemos nueva naturaleza. El viejo hombre ha muerto y ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Y hemos sido, como dice la palabra, rescatados de una vana manera de vivir para ser injertados en una santa manera de vivir. Y si yo no he aprendido todavía porque el proceso de santificación no lo entiendo, pues lo expreso con toda humildad y me retiro y me quedo esperando. Pero lo que Dios ha dicho es la verdad, y sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Amén. Ahora, yo no puedo entonces someter la escritura a mis pasiones y a mi concupiscencia, porque entonces voy a torcer la verdad de Dios. Y no hay perdón. Tú podrás tener todos los fallos del mundo, pero como coja la palabra de Dios como si fuera tuya, haciéndote dueño de ella, como si tú la fuese escribido, o como si tú tuvieras la interpretación y tú tuvieras como decía, que la babastonia manifestada en carne, tú estás y tú crees que esto es tuyo, y tú lo tueres ahora a tu antojo, y tú estás endiosado. Te aseguro aquí desde ya, la palabra dice que no hay perdón. No hay perdón, porque entras en blasfemia. Porque estás distorsionando la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, como lo que ha hecho Cristo es tan grandioso y tan espléndido y tan glorioso, que esta creación no tenía forma y manera de regenerarla, la única forma era condenarla y crucificarla. Que fue lo que pasó aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este Adán es el primer Adán, que todos sabéis que Dios lo creó en el huerto del Edén. Pero este no es el primer Adán, es el postrer Adán. Este Dios lo engendró en la tumba y se levantó entre los muertos. Este se engendró en la misma tumba. Por eso nosotros tenemos que celebrar el pesebre de donde fue enterrado Cristo. Ese tiene que ser nuestra Navidad, pero todavía muchos no lo entienden y se van al nacimiento. No es el nacimiento de Cristo, ni el mandamiento que ha dejado Dios de que celebremos su nacimiento en la carne. Es la muerte y resurrección de Cristo lo que se simboliza en la cena. El mandamiento que tenemos de parte de Dios de celebrar es ese. Amén, gloria a Dios. Y todas las veces que esto hagáis, dice la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Cuando ya Él venga, ya no hay que anunciar más la muerte, porque ya ha venido hoy. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, esta creación, vamos a hablar unas cosas para que nos quede claro. Esta creación está bajo ley. Esta no está bajo ley, esta está bajo la gracia. Porque ha pasado por el trazado de la palabra. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un momentito en Romanos 3.9. En Romanos 3.9 vamos a ver que esta creación está bajo ley. Y en Romanos 6.14 vamos a ver que esta otra no está bajo ley, está bajo la gracia. Un hermano que lea Romanos 3.9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Que todos están Bajo pecado. bajo pecado. ¿Qué es bajo ley? Mientras que usted bajo ley está bajo pecado. Mientras que si está bajo la gracia, entonces ya no estás obligado a pecar. Ni tienes ninguna ley que se enseñoree de ti. Gloria a Dios. ¿Vale? Bajo esta creación, lo que computa es una ley. Y bajo esta creación, lo que computa es otra ley. Romanos 8.2. Un hermano que lea ahí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley del pecado. Y de la muerte. Gloria a Dios. O sea que a través del sacrificio de la cruz, Cristo sacó a la luz una ley. Y esa ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo, me libra de la otra ley. ¿Cuál es? La ley del pecado y de la muerte. Esta ley
se resume en Romanos 7, que el apóstol Pablo lo define muy bien, que es algo que los maestros del último tiempo lo cogen para hablar de su concupiscencia, ¿vale? Pero en Romanos 7, del 7 al 25, ¿vale? Está hablando Pablo de ese Saulo de Tarso que tenía la ley de Dios en su mente, pero que descubrió que no podía servirle con su corazón y sus miembros, porque en la otra parte de lo que es, en mí está el querer, decía, pero ¿por qué? Porque esta creación no puede agradar a Dios. Amén. No puede. ¿Vale? Vamos a ir mismo en Romano, pero ahora 8.3. ¿Qué dice ahí Romanos 8.3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sigue por ahí por abajo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sigue. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigue. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede, o sea, no puede. No puede. Por ley. No ha habido ni un ser humano que haya podido agradar a Dios en una naturaleza de Adán y haya entrado en ese agrado de Dios. ¿Por qué? Porque el designio de la carne es enemistad contra Dios. O sea, ya desde salida ya se ha declarado enemiga. Entonces no puede, bajo ningún concepto, hacer la voluntad de su enemigo, que es Dios. ¿Entendéis eso? Y esa naturaleza está en esta creación. O sea, esta creación, por más que quiera, no puede agradar a Dios. Porque en ella hay una ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y de la muerte. Y esa ley trabaja en ella en contra de la voluntad de Dios. Así que vamos a ver ahora de esta creación Romanos 7. Del 7 al 25. Así vamos muy rápido. Ustedes leen y yo voy aquí escribiendo, porque si no... ¿Del 7 al 25? Sí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no codiciará. Vale, espérate un momentito. Tú vas leyendo, yo te voy explicando. Pablo está diciendo, yo no conocería el pecado sino por la ley, dice. ¿Vale? Ahí se está refiriendo a la ley de Dios, que es santa, que es buena, que es pura, es la ley moral. Si yo me voy conduciendo y a mí no se me expresa o no se me predica o no se me arrima la ley de Dios, yo no conozco que soy un ser caído y que no puedo agradar a Dios, ¿vale? Y que tengo en mí el pecado que está escondido. Entonces Pablo está diciendo, cuando la ley de Dios, que es la ley moral, ponle el decálogo, los 10 mandamientos, se me arrima a estos mis miembros, es cuando yo empiezo a descubrir y dice, ahora otra ley, no la de Dios, que es la luz que me está alumbrando, otra ley que está aquí injertada. Y es la que me empieza a estimular y a despertar el pecado, porque el pecado no se lo ve nadie, hermano. Tú le dices a la gente, ¿tú sabes qué? Sí, bueno, yo sé, sí, pecador, que esto, que lo otro, pero está racionalizándolo dentro del cúmulo de personas, pero no ha sentido esa convicción por el Espíritu, porque el Espíritu, la herramienta que usa es la ley moral de Dios, que te convence de que tú jurídicamente estás sentenciado a muerte, ya hay una sentencia, una condena sobre tu alma. De que espiritualmente estás muerto a los ojos de Dios. Y de que moralmente eres un inmoral y un corrompido. Eso no lo averigua un ser humano porque sí, a menos que ¿qué? Que se le arrime la ley. ¿Qué usa el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio? La ley de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces ha dicho, yo no sabía que yo codiciaba hasta que la ley no me dijo, no codiciarás. Ese es el propósito de la ley. Es empezar a atraerte prohibiciones. Si tú estuvieras libre del pecado, pues no sentirías ninguna censura. Te dice la ley, no codiciarás, y tú dices, vale, y tú te quedas tranquilo, pero en el momento que te dice la ley, no codiciarás, se te despierta la ley de tus miembros. Dice, ¿cómo? ¿Qué me has dicho que no? Sí. Ahora tengo ganas de saber.
le dices al niño chico, el niño está por ahí jugando y no se cuenta de nada. Tú le dices, no metas los dedos en el enchufe. ¿Para qué la nombra el enchufe? Ya es. ¿No? O nosotros pasamos por un sitio donde han pintado una reja, una cancela y si no te pones nada, tú sigues. Pero si te pones un cartelito, ojo que pinta, no toca. Te da por- Ya estás tú con ese deseo de diciendo. ¿Estaba seco? A ver, sí, a ver, le toca un poquito, le toca un poquito. Porque ha despertado en ti ese deseo malo que está en nosotros. ¿Qué hace la ley de Dios? Despierta el pecado en nosotros. Y eso es lo que Pablo dice. Sigue leyendo. Dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ea. Por- Sí. Porque sin ley el pecado está muerto. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, en otras palabras, a lo mejor yo codiciaba, pero ni cuenta me daba. En el momento que la ley me dijo, no codiciarás, entonces se me ha despertado a mí un deseo. Porque ha tomado ocasión el pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley despierta el pecado en el ser humano para que el ser humano se dé cuenta de que es un transgresor a los ojos de Dios y está violentando la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero no se da cuenta. ¿Y Dios cómo lo hace consciente de esa verdad? Con la palabra, con la ley. Amén. Amén. Y yo no sabía que codiciaba, dice, pero como el pecado ha tomado, ha aprovechado, como dice por ahí, el viaje, ¿no? Entonces ha despertado en mí toda codicia. Y entonces ahora Dios, cuando te alumbra por su ley, te viene un hermano, te predica, te enseña la palabra, y ahora que te das cuenta de que tú ahora no puedes dejar de transgredir. ¿Sabes lo que significa pecado en el original griego? Es amartía, significa transgresión de la voluntad de Dios, transgresión de la ley. Amartía significa reconocimiento. Reconocimiento. Sí, literalmente. No, literalmente significa Reconocimiento. errar al blanco. Luego En el griego, ¿eh? En el griego. Porque el blanco es la ley. Es un término de Aristóteles que lo explica muy bien en su libro. La Bueno, pero Política. Aristóteles es un filósofo y el griego es un idioma. No, pero filósofo griego, o sea, su Sí, lenguaje. sí, pero- Luego lo vemos. Vale. Significa reconocimiento, que no estamos diciendo lo No, contrario. si es que. Reconocimiento de la ley. Reconocimiento de lo que hay en mí Pero, y caigo en la cuenta. Amartía significa reconocimiento. pero reconocer de que no doy en el blanco, porque el blanco es Torah. Ahora mira cómo es el tema. Torah viene del hebreo. Amén. Amartía viene del griego, porque Torah viene, eso es el Antiguo Testamento, es ley. En el Nuevo Testamento, ley es nomo, pero Torah significa dar al blanco con un tiro de flecha, ¿no? Amén. Y sin embargo, en el griego amartía significa errar al blanco. Entonces, cuando yo estoy errando al blanco, que no tengo conocimiento, estoy ahí. Pero cuando se me hace consciente de que estoy todo el tiempo, reconocimiento, ¿ves? Es conciencia. Cojo conciencia de que estoy violentando la voluntad de Dios. Y dice, pero si yo nunca he sido consciente de eso, pero cuando se te arrima la ley, te hace consciente de eso. Eso es lo que Pablo está explicando en Romanos 7. Entonces dice que cuando esa ley lo inunda, ahora se da cuenta de que en sus miembros está como injertado a fuego, por ley, algo que se revela contra la voluntad de Dios y que es enemistad pura. Cógete al más santo de los santos, que a ti te da impresión de que es un santo muy bueno, y métele la ley. Eso es como cuando tú te vas y dices, mira, ahí ese cuberillo, échale flea. Y te queda ahí un rato. Y tú dices, Dios mío, lo que ha salido de ahí. ¿Eso cómo puede ser? Porque le ha metido la palabra. En amor siempre, ¿vale? Porque nosotros no estamos para condenar. La palabra es la que hace todo el trabajo. Pero os dais cuenta, entonces Pablo se dio cuenta, porque Pablo era Saulo de Tarso y quería agradar a Dios. Y quería servir a Dios. Estaba tan ciego, entre comillas, estaba tan dado a lo de Dios, que asolaba a la iglesia, que si tenía que matar, que si tenía que mentir, que si... Pero el descuento se daba cuando lo coge el Señor y le dice, ven para acá, y le empieza a tratar la soledad. Entonces, ¿qué le escribe Romanos 7? Bueno, escribe Romanos entero, ¿no? Pero me explico. Y revela al hombre ahí el trato que tuvo siendo Saulo de Tarso. Que es lo que nosotros estamos viendo. Porque tenía esta creación. Y por más que quería agradar a Dios, criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día, tenía currículum de ese hombre, pero sin embargo, estaba descalificado. No daba la talla. Porque no entraba en la justicia perfecta de Dios. Amén, gloria a Dios. Sigue leyendo. Dice, y yo sin ley
yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió Ahí va. y yo morí. Amén. Porque el pecado, cuando revive, te descalifica a los ojos de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado es un delito moral. Y cuando el pecado se muestra como pecado, entonces que Dios dice, ¿has visto tu pecado? No, sí, por eso que estás descalificado a los ojos de mí. Estás muerto para mí. Esa vida que Adán me quiere dar, yo la desecho. Pero hasta que la gente no se le revive el pecado, entonces el pecado no los puede declarar incapacitados. ¿Cómo se le revive el pecado? Por la ley. Y cuando ellos ven su pecado, entonces que se dan cuenta de que están muertos a los ojos. ¿Por qué? Porque su pecado está continuamente violentando a Dios. De continuo hacen el mal. Sigue. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Nos damos cuenta? Dios te da la ley y tú te crees que con ella te va a bendecir y con la ley lo que te va a demostrar que estás corrompido, que estás sentenciado. Y que estás muerto a los ojos de Él. Porque Dios hace que tú veas tu pecado. La gente se mira y no se ve el pecado. Pero tú le dices, párate, ponte la ley de Jehová. Ahí está. Y cuando se lo pone, ¿qué hago? ¿Qué hago? Venga, la cruz. Aleluya. ¿Tú quieres evangelizar correctamente? Sí. Ponle a la gente la ley de Jehová. Amén. En el amor de Cristo. Amén. Porque hay quien se la quiere poner a puñetazo limpio. Entonces, no, si ve poco ya no va a ver nada. No. Esto te aclara la visión de tu estado y tu condición. Cuando tú te ves, entonces que el Espíritu te guía al arrepentimiento. Las personas tienen que venir aquí convictos de pecado, de justicia y de juicio. Están aquí, ¿no? Aquí, con un corazón arrepentido. Cuando Pedro les dijo, ustedes habéis matado al autor de la vida, dice que se compungieron. Ahí en ese momento el Espíritu los convenció. ¿Qué haremos? Le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Bautizado. Amén, gloria a Dios. No es invitar a la gente a la iglesia, no es decirle con tu forma, con tus maneras, o como tú estás viendo que lo estás viendo en pecado. Tampoco tú, por más que tú le expliques, tú no los convences. La ley los convence. Amén. La ley le demuestra el pecado. Gloria a Dios. ¿Entendemos? Sigue leyendo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Amén. Sigue. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Sigue. Tú sigue por ahí para adelante. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Párate, mira la revelación que trae. La ley es espiritual. Amén. Y te revela que ¿qué? Que tú eres carnal, tú eres vendido al pecado. Por eso que la ley cuando se nos arrima a nosotros te despierta la conciencia a un nivel de que tú has transgredido un dictamen que tiene que ver con algo espiritual que Dios ha establecido. Amén. Y cuando tú te das cuenta que tú, al ser carnal, nunca vas a estar a la altura de eso, tú empiezas a coger conciencia de la sentencia que se te arrima. Por eso que es que la ley cuando demanda sentencia y justicia, también demanda un castigo que tiene carácter espiritual y eterno. Porque así es el orden de Dios. Dios es espiritual y Él es eterno. Y empieza a convencer al pecador de la que se le viene. Tú y yo no lo convencemos. La persona más cualificada para convencer a un pecador de su pecado es el Espíritu Santo. Amén. Por eso dijo Cristo, cuando Él venga, Él va a convencer al mundo. Amén. De pecado, de justicia y de juicio. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Usando la ley. Sigue leyendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Párate un momento. ¿Quién está hablando? Está hablando el apóstol Pablo. Y está hablando, evidentemente, ungido por el Espíritu, pero ¿de qué está hablando? De esa creación en la que él estuvo un día, cuando se le arrimó la ley de Dios y él quería agradar a Dios, mas sin embargo en él había que otra respuesta
porque la carne es enemiga de Dios. Amén. Y por eso dice, lo que hago no lo entiendo, como diciendo, no hay creación caída que haya transgredido la ley de Dios, no hay creación adámica que pueda agradar a Dios, porque se comporta de una forma, hay como una distonía. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Bueno, no solo dijo a Adán y Eva, se lo dijo a Adán, luego Adán lo comunicó a Eva. No toquéis, no comáis del árbol, porque el día que dice moriréis. ¿ Quién apareció rápidamente para decir no moriréis? Ya sabemos quién es, ¿no? Los predicadores del último, los maestros del último tiempo que están enseñando la palabra conforme a su pasión y concupiscencia, también están diciendo lo mismo ahora, como tú le dices, escúchame, como anda conforme a la carne, el apóstol Pablo dice que morirá, y te dicen rápidamente, no moriréis. La salvación no se pierde. Y empiezan a hacer cosas de esas, no, vamos a trazar esto como lo deja el apóstol Pablo, sin torcedura, y vamos a ver entonces qué es lo que dice la Escritura. Amén. Porque Pablo está diciendo que cuando él estaba en esta creación, él lo que hacía no lo entendía. ¿Por qué? Porque Dios dirá, ese algo, ¿sabe cómo se llama? Le digo Dios, se llama el conocimiento del bien y del mal. Y tú ahora, como lo comas, lo vas a comer y vas a morir. ¿Por qué? Porque vas a tener de eso de agradarme, pero ahora no puedes. Porque en ti va a estar deseo, pero en tu corazón, el quererlo no lo va a poder satisfacer. Queda el bien en una parte, pero el mal queda en otra. Y eso ellos lo ignoraron. Por eso que cayeron en muerte. Sigue leyendo. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vale, eso del pecado que mora en mí tenemos que entender que es que el pecado me domina. Yo quiero hacer esto o aquello. Malo no. Pero en verdad quien se enseñorea de mí ahora es el pecado. Me he dado cuenta de que en mi vida yo ya no soy el dueño, sino que el dueño es el pecado. Y ahora si el pecado dice que tengo que transgredir, pues lo tengo que hacer. Porque eso es una ley. La ley del pecado y de la muerte. Estoy sometido a una ley y aunque no quiera, hago lo que ella dice. O sea, no es como muchos dicen, no peco yo, hermano. Es el pecado. La culpa no va a ser el pecado. Que tiene personalidad el pecado, pero el pecado está morando en ti. Que muchos dicen, yo no peco, es el pecado que mora en mí, pero yo no peco. Porque dice, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Pero lo que te está diciendo es que ya no soy yo el que tiene el control de mi vida. Que esto ha llegado a algo superior que me lleva. Y por más que yo quiero cogerle a esto las riendas y a ver, porque está sujeto a una ley, y esta ley dice, usted tiene que pecar sí o sí, porque yo me enseñoreo de ti, que es lo que la palabra enseña. ¿Entendéis? Esa creación jamás y nunca podrá agradar a Dios, y la única salida que tenía era la cruz. Por eso que hasta ella vino Cristo. Cristo se hizo Adán, primer Adán. Cogió un cuerpo exactamente como el nuestro. ¿Entendemos, no? Sigue leyendo un poquito ahí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Mira eso. El querer bien está en mí, pero como el pecado es mi dueño, ya no puedo ejecutar bien. Entonces, ¿qué dice? Hago, en verdad, lo que no quiero. Se instruyó a los pies de Gamaliel, conoció la voluntad de Dios en su sustancia, tanto en la parte ceremonial como en la moral, y cuando quería ejecutar se daba cuenta de que había una moralidad y ahora eres esclavo del pecado. En mí está el querer, pero no hacerlo. Entonces, en esta creación, ese que versículo que tú leí, ¿cuál es, hermana? El 18. En Romanos 18, 7 y 18. 7, 18, sí. ¿Vale? Está el querer, pero no el hacerlo. Ustedes sabéis que todo esto que estoy compartiendo se ha cogido mucho para decir que es que yo, aunque quiera hacer bien, no puedo. ¿Por qué? Te dicen, porque Romanos 7:18 lo dice. ¿Entendéis? Pero hay que entender Romanos 7:18 en su contexto. Pablo está hablando cuando tenía la creación de Adán. ¿Entendéis? Eso es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente porque ya ha pasado esto. Vamos un momentito, no, o sea, seguimos ahí, ¿vale? Pero vamos un momentito a Filipenses. Capítulo 2, versículo 13. Esa creación dice que en él está el querer. ¿Vale?
Lee Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Qué pasa ahora? Amén. Pero aquí no tengo el espíritu, aquí estoy sujeto de la ley del pecado y de la muerte. Pero como la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, entonces ahora no me pueden venir a mí con la película de que yo, teniendo el espíritu, el pecado se enseñará de mí. Porque entonces Filipenses 2:13 no podía decir eso. Ahora dice, pero él, no yo, él, que tiene su espíritu instalado y descargado en mí, ahora sí que produce tanto el querer Como el hacer. como el hacer que antes yo no podía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo veo que yo todavía no puedo, pues entonces quédate quieto y estudia esto en tu vida poco a poco, pero no te pongas a enseñar de que no se puede, porque sí se puede. Amén. Porque si no la vas a enseñar conforme a tus debilidades, conforme a tus pasiones y conforme a tus impotencias. Así es. Y estamos entonces indirectamente declarando que el Espíritu de Dios no tiene poder, cuando el Espíritu de Dios es Cristo manifestado, espiritualmente hablando es el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Gloria a Dios. La iglesia es la potencia número uno en el mundo, la iglesia es la que está puesta para que el pecado no la invadiese. Y eso le costó la sangre al Hijo de Dios. Amén. Sí, sí, sí. Aleluya. Bueno, hermano, ¿esto cómo se briega? Bueno, vamos a analizarlo y vamos caminando poco a poco. Pero en el momento que tú le crees a Dios, y en el momento que tú te dejas la tarea de obedecerle a Dios por su Espíritu, de repente, de momento vas a empezar a andar en victoria. Amén. Gloria a Dios. Además dice mucho, es que yo no sé explicarlo, es que tú no tienes que explicarlo, tú tienes que creer lo que dice aquí y vívelo. Amén. El que diseñó el motor es el ingeniero. Yo lo que sé es meter la llave al coche y conducir y me gozo. Pero el ingeniero es el espíritu. El problema es que no le estamos creyendo a Dios. Que estamos mirándonos a nosotros mismos. Que se nos olvidó que hay un sacrificio entre Dios y nosotros, que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Aleluya. Y que arriba, no aquí abajo. Yo me veo con mi debilidad y con mi historia porque no he sabido llevar esta carne mía a la cruz, que es la provisión que Dios le dejó para la carne, para nuestra humanidad caída. La cruz. Arriba lo que computa es la sangre de Cristo. Y dice Efesios 1:7 que Él nos ha declarado santos, irreprensibles y sin mancha. Amén. Gloria a Y esa verdad se va a traducir en 3D aquí. Por la potencia del Espíritu. Amén. Aleluya. Por el poder del Espíritu Santo dentro del pecador arrepentido, que es un creyente regenerado Amén. por el sacrificio de Jesucristo. Yo no sé si ustedes lo estáis captando. ¿Vale? El material del que está hecho este hombre, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Gloria a Dios. Esto es alma viviente. Primera de Corintios 45. 15, 45. Y esto es espíritu vivificante. ¿Qué dice ahí? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Vale. Adán fue hecho alma viviente. En el momento que transgrede la ley se convierte en carne. Pero el postrer Adán no ha sido hecho alma viviente. Ha sido hecho espíritu vivificante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cualquiera puede decir, bueno, y si transgrede la ley, es que este postrer Adán no está diseñado para quebrantar la ley y de hecho no la quebranta. El espíritu de nosotros no quebranta la ley, sino que nosotros todavía, como no le cogemos las medias a esto, todavía nuestra voluntad, tenerla nosotros, somos nosotros los que decidimos someternos al deseo de la carne, pero no esta creación. Esta creación ha sido pasada por la industria celestial y ha sido homologada Amén. y declarada apta, que ha agradado a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice el libro de Hebreo, discerniendo lo que dijo el salmista, dijo, sacrificio y ofrenda y holocausto no te agradaron por el pecado. Está citando a David, ¿no? Dice, mas me diste un cuerpo, dice. Y cuando discierne él eso, dice, en carne. ¿Y qué es lo que tú quieres entonces? ¿Qué sacrificio es el que tú pides? Dice, que en esta naturaleza, le pide el Padre al Hijo, dice, que en esta naturaleza caída
tengas el atrevimiento de agradarme a mí en todo. Y dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, dice, más me diste un cuerpo. Y dice, he aquí que en el rollo de la ley está escrito, el hacer tu voluntad en esa naturaleza te ha agradado. Y entonces Cristo se sometió y le dijo al Padre, aquí estoy. Voy a hacer tu voluntad en todos tus designios. Gloria a Dios, aleluya. En todos tus designios te voy a agradar a ti. Y desde una punta hasta la otra exigencia, lo agradó en todo. Amén. Moralmente, hermano. ¿Vale? Aquí. ¿Quién entrará, dijo el salmista, en el lugar santo? Dice, el limpio de mano, el puro de corazón, que no ha elevado su corazón a cosas vanas, dice. Él es el que entrará. ¿Quién ha entrado? Cristo. Pero ha entrado en esta naturaleza. Por eso que ha justificado a la creación caída. Y Dios le ha regalado entonces una nueva naturaleza. Dice, pues ahora yo te voy a dar esta naturaleza. Aleluya. Esta naturaleza estaba escondida. Desde antes de la fundación del mundo estaba escondida. Este es el misterio escondido. Por eso sea Dios verá y todo hombre mentiroso, que nadie venga a decirle a Dios que esto ha fallado. Ese sí, pero este no. Amén. Este no falla. Se ha levantado entre los muertos. Aleluya. Lo tuvieron 3 días allá abajo. Y cuando se miraron los registros, venga a buscar registros y vieron que no había pecado. ¿Por qué dice? Porque el poder el aguijón de la muerte es la ley. Y como nunca venció la ley, el pecado se halló en él, que nunca hubo pecado. ¿Qué pasa? A los 3 días le tuvo que decir a la muerte, vete de aquí, no te puedo retener. Sí, Señor. Lo tuvo que dejar que se levantara entre los muertos al 3er día. Tu nombre sea la gloria, Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea, Señor. Y ese espíritu que ha vencido la muerte, la ley y el pecado, es el que se ha metido en ti cuando tú viniste a la cruz del Calvario. Aleluya. Ese es, el mismo. Gloria a Dios. Déjate de Romanos 7:25, una historia. Amén. Está en nosotros. Y produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Entendemos? Dios mío. Gloria a Dios. Este es desobediente por naturaleza y rebelde. Pero este es obediente y manso, por naturaleza también. Amén. Gloria a Dios. Romanos 5:19. Este está constituido. ¿Sabéis lo que es constituyente notario? Está constituido y está catalogado. Este está catalogado como pecador. Romanos 5:19. ¿Cuántas veces decimos o nos intentamos? Hermano, no, todos somos pecadores, no. Yo era un pecador constituido. Aleluya. Ahora ya no soy un pecador, no estoy catalogado como un pecador. Ahora ha sido declarado justo. ¿Qué dice en Romanos 5:19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Justos! Amén. Aleluya. Eso de hermano, todos somos pecadores. Bueno, si es un perdido, pues a lo mejor lo vamos a tratar, ¿no? Pero los hermanos de la fe, no, hermano, no todos somos pecadores. Nosotros hemos sido declarados y constituidos justos. Aleluya. Amén. Pues yo, bueno, es por la obediencia de uno, ¿eh? No te equivoques, es por la obediencia de que tú has sido Amén. calificado como justo. Estás apto para hacer obras de justicia. ¿Vale? Ahora ya no tenemos la mentalidad de pecadores arrepentidos, tenemos la mentalidad de hijos justificados. Hemos sido elevados a la misma posición que tuvo Adán. Lo único que pasa es que Adán estaba en una naturaleza de alma viviente y nosotros estamos en una naturaleza de espíritu vivificante, Amén. que no muere. Amén. Gloria. Nuestra naturaleza será arrebatada a la misma muerte. A nosotros la muerte ya no nos puede tocar. Por eso dice que el que coma mi carne y beba mi sangre, dice, no morirá jamás. Amén. Ya tendrá una naturaleza indestructible. Dice la Biblia que Cristo quitó de en medio la muerte. Pero ahora ¿qué pasa? Nos dice que ha sacado a la luz la vida eterna y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Esa es nuestra naturaleza y eso es lo que nos espera. Esa es la verdad. Vida eterna e dice inmortalidad. ¿No? Dice, bueno, yo sé, hermano, que hay una película que son los inmortales, pero son